sido los impactos del coronavirus en el mundo, cómo podría esto configurar quizá un nuevo orden mundial, qué gobernadores se van a ver más perjudicados, beneficiados, cómo se van a evaluar las estrategias que se han tomado. Bueno, esos son algunos de los temas que abordaremos junto a Jorge Satt. Él es director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica. Bienvenido, Molteve. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los principales efectos que están viendo usted hasta ahora que ha tenido el coronavirus en el mundo? Hola Bárbara, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan desde sus casas. Efectivamente, hoy día está en discusión cuál va a ser el impacto que pudiera tener el coronavirus en el mundo en materia geopolítica, de liderazgo de Estados Unidos, de irrupción de China, y podemos ver algunas tendencias que ya venían manifestándose en el mundo y que se pueden acelerar con esta crisis. Lo primero es que este va a ser un nuevo golpe a la globalización. Yo no soy de los fatalistas que crea que esto es una lápida o el fin de la globalización, porque la interdependencia del mundo es mucho más compleja, pero sí va a tener algunas víctimas. El comercio debiera tener mayores restricciones, tal como ocurrió en la crisis subprime, y también vamos a tener un fenómeno de que el multilateralismo, que venía ya cuestionado y alicaído, va a quedar más debilitado. Ahí hay una tendencia que sin duda, creo yo, post pandemia va a acelerarse. Después hay otros temas en la expansión del Estado y de este nuevo rol de Estados Unidos más ausente a nivel global, y este deseo de China de convertirse en la nueva superpotencia. Y después podemos ir mirando, Bárbara, otros fenómenos más que se van a poder ir acelerando, dando post pandemia. Bueno, obviamente nosotros miramos lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que ocurrió y sigue ocurriendo en China. Este paréntesis, la guerra comercial, cómo va y cómo también quedan parados su presidente. Aquí hay una trampa, por decirlo de alguna manera, porque la relación entre Estados Unidos y China, las diferencias se van a profundizar. El llamado telefónico hace un par de días entre Xi Jinping y Trump es más bien utilitario, funcional, porque se requiere ayuda frente a las semanas que va a enfrentar Estados Unidos, pero esos dos países están frente a una rivalidad estratégica. Por lo tanto, esa rivalidad se va a seguir profundizando y la relación de ser reelecto Trump, por lo menos en la esfera pública, va a seguir deteriorándose. Pero a la vez, si queremos pensar en un reforzamiento de la arquitectura mundial, necesitamos a los dos países. Entonces ahí está la trampa. Como países que se están transformando cada vez en rivales más enconados, a la vez los necesitamos a los dos para ir configurando las mejorías o la nueva arquitectura mundial. Y en este contexto, ¿qué pasa con la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Yo creo que la guerra comercial pasa totalmente a un segundo plano, y aquí hay un juego de recriminaciones mutuas entre Estados Unidos y China desde el punto de vista del origen del virus, quiénes han sido los responsables, si China fue tardío y por lo tanto generó una propagación, luego las acusaciones de que Trump minimizó el problema en su inicio, pero después vamos a volver a la dinámica de rivalidad de los dos países en términos de desarrollo tecnológico, en este caso también de desarrollo de tecnología médica, sanitaria, y la guerra comercial yo creo que se va a manifestar más bien en las nuevas restricciones que va a tener el comercio mundial, especialmente al cuestionamiento de estas cadenas de valor que en la última década se han hecho cada vez más dependientes de China. El 70% de las mascarillas, por ejemplo, las produce China y Taiwán. Apple, en enero y febrero, cuando todavía veíamos que esta crisis era lejana, ya reportaba menos o resultados más negativos porque parte de sus celulares se producen en China. Eso va a ser interesante ver cómo el comercio se va a ir reconfigurando, sobre todo este tema del America First, que conocíamos que era traigamos nuestras industrias a los países. Ese va a ser un fenómeno interesante de mirar, de monitorear. Pensando en Estados Unidos y en la crisis que están viviendo, que cada día toma relieve más preocupante, ¿cómo queda la figura del presidente Trump? Él en un momento tenía una visión del coronavirus bastante distinto al que tiene ahora. ¿Podría eso de alguna manera influir en su próxima elección o reelección en este caso? Claro, de hecho, el mayor cuestionamiento que se hace es a cómo ha ido cambiando desde el tono del comienzo, donde hablaba de una simple gripe, hasta hace 2 días, donde dice prepárense americanos para las semanas más desastrosas que vamos a tener en nuestra historia, incluso habló.
Si tú miras las encuestas políticas, por lo menos hace 2 semanas Gallup mostraba una aprobación de Trump del 49%, que es alta. Y hoy tuvimos una charla con un experto americano, ex funcionario de gobierno, que nos señalaba que sigue teniendo las mayores posibilidades Trump en términos electorales. Pero lo que ocurre es que para noviembre hay un mundo de distancia y hay que ver cuánto se recrudece la situación en Estados Unidos y cuánto eso también afecta a la economía, que es el gran activo de la gestión de Trump. Baja tasa de desempleo, crecimiento alto, mercado financiero apoyante. Y si esas variables siguen deteriorándose y el tema de salud realmente se escapa a las manos, pudiera generar un cuadro más complejo electoral para Trump. Pero hoy Trump sigue siendo quien lidera las posibilidades de ser el próximo presidente. Ahora, no es el único presidente de un país relevante que ha tenido una postura distinta del comienzo hasta ahora. Lo hemos visto también con Bolsonaro, lo hemos visto con Boris Johnson. ¿Cómo quedan esas figuras respecto a cómo ha ido evolucionando también esta crisis en todo el mundo? Claro, esta crisis, que es global, tiene características propias en cada país, dependiendo de sus instituciones, los niveles de aprobación de los gobiernos. Ese también es un factor muy importante a analizar, el funcionamiento de los sistemas operativos, de las agencias internas. El caso de Brasil, lo que se ve es que hay una cierta división al interior del gobierno, básicamente entre Bolsonaro y el vicepresidente y el ministro de Salud. El caso del Reino Unido, de Gran Bretaña, hemos visto un cuestionamiento al inicio, pero Boris Johnson alcanzó a dar este giro y ahí no hemos visto hoy día mayores tensiones políticas, más allá de lo que genera el propio virus. Pero también hay que ver lo que va a ocurrir con México, porque México también, López Obrador minimizó el problema del virus, y México es una economía altamente dependiente de Estados Unidos. Luego una recesión de Estados Unidos va a impactar directamente en una recesión en México, sumado al problema sanitario que puede tener un país muy grande, de difícil coordinación con los estados y que también tiene un sistema de salud muy precario. Esto nos va a poner más complejidades ya no solo en la economía, sino que también en aspectos geopolíticos. Por ejemplo, ¿qué cosas ustedes están viendo que podrían temblar durante el manejo de esta crisis y posterior, sobre todo? A ver, nosotros miramos primero lo que te había mencionado de mayores cuestionamientos a la globalización, un sentimiento antiglobalización que ya comenzó a tomar fuerza en la crisis del 2008-2009. Lo segundo es cómo se va a reconfigurar la relación Estados Unidos-China, sobre todo por esta ausencia evidente del liderazgo global de Estados Unidos. Lo tercero es la Unión Europea. La famosa solidaridad compartida que tenía la Unión Europea se ha visto muy debilitada. La falta de ayuda de Italia por sus vecinos, la falta de acuerdo en el propio bloque respecto a las ayudas financieras, y me parece a mí que los sentimientos nacionalistas en la Unión Europea y el efecto demostración del Brexit pudiera replicarse en otros países. Y finalmente tenemos que también mirar cuál va a ser el rol del Estado, que ha ido creciendo, siempre crece en las crisis y en las guerras, en términos de mayor intervención en esferas privadas de las personas, sobre todo porque esta llamada vigilancia digital ha probado ser muy efectiva en los países asiáticos para la trazabilidad del virus, para el control de los contagiados, para aislar a las personas que están afectadas e incluso para no exponer a los que no tienen ese virus. El rol del Estado post pandemia también va a ser un tema político y geopolítico muy interesante a analizar. Lo que está ocurriendo y esta tensión en Europa también nos recuerda a lo que estábamos viviendo en periodos anteriores, ya sea por los nacionalismos o bien el hecho de querer cerrar fronteras para que no ingrese gente de otros países. En ese minuto, por razones económicas, por otro tipo de problemas, ahora quizá para resguardarse la llegada del virus. Eso lo hemos visto también básicamente en todo el mundo. ¿Cómo se podría ir profundizando eso? Junto claro, con sí, disculpa, Bárbara. Claro, efectivamente las políticas migratorias van a tener un endurecimiento
conocimiento, lo han tenido hoy día con la prohibición de salida de personas, de entrada, de viajes, ya venía produciéndose algunas restricciones migratorias. Lo interesante de la Unión Europea es que no va a ser solamente el bloque respecto a África o países de Oriente Medio, donde venía un flujo muy importante de migrantes, de refugiados, el caso de Siria, sino que también las tensiones que se van a producir al interior del bloque. Estoy pensando en Italia. Es muy sintomático lo que dice el canciller italiano cuando agradece a China por la ayuda en términos de mascarilla, de equipamiento médico, que le negaron otros países de la Unión Europea cuando Italia estaba en la situación de mayor urgencia. Entonces ahí va a quedar muy tensionado ese bloque y en definitiva todos sabemos que esta crisis global requiere una respuesta global, una cooperación global. Pero hoy día, con la situación en la que venía el mundo y que se ha acelerado por el virus, es más difícil lograr esa anhelada acción colectiva o cooperación global. Bueno, tenemos mucha incertidumbre respecto a qué va a ocurrir, cuánto tiempo va a durar esta crisis, pero si hay una cosa que es cierta, es que una vez que termine, las consecuencias van a ser catastróficas, ya sea en vidas, ya sea también en los efectos económicos, cómo estamos planteados, cómo pensamos que vamos a poder reconstruir eso, ya sea en nuestro país y también en el resto de los países. Exactamente. Ahora, el mundo al final siempre ha mostrado resiliencia y se va adaptando, pero lo interesante es ver hacia dónde se va a dirigir, cuál va a ser el próximo estado que va a tener el orden global y el mundo frente a esta crisis sanitaria, social y económica sin precedentes, por lo menos en los últimos 70 años. ¿Hay algunas otras cosas que los tengan especialmente preocupados en materias internacionales, ya sea por el coronavirus o por otras materias? A ver, yo creo que hay un tema internacional geopolítico que ha pasado a un segundo plano, que es la guerra del petróleo. El precio del petróleo que hoy día está $20 aproximadamente el barril, es un precio insostenible para la producción y exportación de Estados Unidos, de la misma Arabia Saudita y en general de quienes son productores del petróleo. Aunque eso pueda quedar en la retina como una baja a las bencinas, esos son precios insostenibles. Y en el caso de América Latina, países como Colombia, Ecuador, Brasil, les va a afectar esa baja del precio del petróleo, así como a Perú y a Chile le bajan los malos términos de intercambio del cobre. Esa guerra del petróleo y cómo va a llegar a un acuerdo Arabia Saudita con países OPEP y con el mismo Rusia es otro tema interesante. Y finalmente una noticia que es muy en desarrollo, que es la nueva aproximación de Estados Unidos hacia Venezuela, especialmente este nuevo gobierno que dejaría de lado a Maduro y a Guaidó. Muchas gracias por haber conversado junto a nosotros esta mañana, Jorge, que tenga un muy buen día. Igualmente, muchas gracias a usted. Que tengan buen día. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.